En este video les voy a platicar un poco acerca de la noción intuitiva de lo que es límite. Vamos a empezar con una función muy sencilla, y igual a x cuadrada más 1. Nosotros sabemos que esta función vamos a poder graficarla en un plano. Aquí tenemos un plano, pero para poder graficarla tenemos que darle algunos valores a la x para saber algunos puntos que pertenecen a la función. Nosotros podemos imaginarnos que x es un espacio vacío en donde podemos darle valores de algunos números que vamos a elevar al cuadrado y luego le podemos sumar 1. Eso es lo que me dice la función. Para hacerlo un poquito más ordenado, podríamos hacerlo mediante una tabla. Para llenar la tabla le podemos dar cualquier valor. Se acostumbra a empezar con los números enteros. Por ejemplo, si yo decido darle el valor de menos 2 al cuadrado es 4 positivo, más 1 sería 5. Esto significa que el punto menos 2, aquí está menos 2, con 5, es un punto que pertenece a la gráfica. Y así puedo darle algunos valores más para darme una idea de la gráfica. Otro valor podría ser menos 1, que al cuadrado es 1 positivo, más 1 son 2. Quiere decir que la gráfica pasa por menos 1 con 2. Así puedo seguir dándole valores. Otro punto podría ser 0 con 1, que aquí estaría el punto, 1 con 2 o 2 con 5. Y estos puntos nos permiten trazar la gráfica. Pero una gráfica como estas no tiene 5 puntos, tiene una infinidad de puntos que pertenecen a ella. Ahora vamos a utilizar esta gráfica para calcular el límite que nos están preguntando aquí. En esta expresión dice, calcula el límite de x cuadrada más 1. Dense cuenta que x cuadrada más 1 es la función que nosotros habíamos graficado. Y me dice aquí, calcula el límite de esta función cuando x tiende a 2. ¿Eso qué significa? Que x se va a acercar a 2, que aquí le vamos a dar valores cercanos al 2. Pero ahora, este signo que está aquí arriba me indica que nos vamos a acercar al 2, pero por el lado derecho. Nosotros sabemos en el eje X que aquí está el valor de 2, entonces la idea es acercarnos por el lado derecho, acá sería el lado derecho. Un número cercano al 2 podríamos decir que es el 3, pero si yo aquí tengo el 3, yo sé que tengo un número más cerca del 3, más cerca del 2, sería el 2.5. Si yo lo quiero, el 2.5, pues sí está más cerca del 2, pero puedo obtener uno más cerca del 2. Yo puedo obtener está más cerca del 2, pero este está más cerca. El 2.01 está más cerca y así yo puedo seguir obteniendo números cada vez más cerca del 2, pero ojo, sin llegar al 2. Estos números los puedo sustituir en la función original y obtener nuestros resultados para la y. Aquí en la tabla nosotros podemos ir dándonos cuenta a qué número se va acercando en el eje Y. Si se dan cuenta, empieza 10, 7, va variando mucho, pero poco a poco se va acercando a un número. El número al que se va acercando es a 5. Esto también se puede ver en forma gráfica. En la gráfica nos podemos dar cuenta que con 3, su altura, o donde toca a la gráfica, sería acá, en el valor de 10. Esto es lo que nos está diciendo aquí la tabla. ¿Qué pasa si queremos ver el 2.5? Pues nosotros podemos darnos cuenta que cuando x vale 2.5, fíjense cómo se va acercando. En el eje X nos movimos a 2.5, pero en el eje Y llegamos a 7.25. Así podemos observar cómo lo que va sucediendo al acercarnos al eje X. Fíjense cómo en el eje Y nos vamos acercando a un resultado. Entonces, en el eje Y nos vamos acercando al valor de 5. Esto también se puede ver en forma gráfica. Entonces, nuestro límite, nuestra respuesta sería 5. ¿Qué pasa ahora en este segundo límite? Si se dan cuenta es el mismo límite de x cuadrada más 1, pero ahora cuando x tiende a 2, pero fíjense que tiene un menos. Me indica que ahora nos vamos a acercar a este 2, pero ahora por el lado izquierdo. Un número cerca del 2, pero del lado izquierdo, podríamos decir que es el 1, pero más cerca del 2, pues el 1.5.
Aquí está el 1, pero más cerca del 2 estaría el 1.5. Más cerca del 2 está el 1.8. Más cerca el 1.9. Más cerca del 2 el 1.99. Y así podemos seguir acercándonos cada vez más a 2, pero sin llegar a 2. Y ustedes pueden verificar cómo al sustituir estos números en la función original podemos obtener estos resultados. Si se dan cuenta, con 1 la respuesta es 2, 3, 4 y así conforme nos vamos acercando, dense cuenta que este resultado se va acercando a un número. Esto también lo podemos ver en forma gráfica. Dense cuenta como con el 1 tenemos una altura y esa altura, si se fijan a qué número estamos llegando en el eje Y, estamos llegando al 2. Esto es lo que nos dice esta tabla, que con 1 la respuesta es 2. Pero conforme este valor se va a ir acercando al 2, fíjense cómo nos vamos a ir acercando en la gráfica. En la gráfica yo puedo mover esto y puedo ir acercándome al 2 y podemos darnos cuenta en el eje Y a qué número nos vamos acercando. Dense cuenta en el eje Y, conforme nos acercamos al 2 en el eje X nos estamos acercando al 2, ¿a qué número nos estamos acercando en el eje Y? En el eje Y nos estamos acercando al número 5, igual que en esta otra parte. Entonces el límite sería también 5. ¿Qué pasa ahora cuando nada más me preguntan límite de x cuadrada más 1, si se fijan es la misma función, cuando x tiende a 2, pero no me dice ahora si es por la derecha o es por la izquierda? A esto se le llama límites laterales. ¿Qué pasa cuando no me lo preguntan con alguna dirección? En esos casos, nosotros tenemos que analizar ambos límites y si esos dos resultados son iguales, entonces el límite de la función, sin una lateralidad, la respuesta sería ella misma. En este caso, si ambos límites laterales fueron 5, la respuesta final es 5. Pero si alguien se pone a analizar todo lo que he dicho hasta el momento, puede decir, pero ¿y por qué complicarse tanto las cosas? Para calcular este 5, bien pudimos nada más en el lugar de la x sustituir el 2, 2 al cuadrado, 4. 4 más 1, 5, y ya terminamos, ¿para qué matarnos tanto? Este tipo de límites no sucede en cualquier función. Este tipo de límites, ustedes van a ver más adelante, se llaman límites directos. Y para que ustedes se den cuenta de esto, vamos a ver otro ejemplo. Este es un ejemplo de una función escalonada. Aun cuando solamente conociéramos su gráfica, nosotros somos capaces de calcular los límites. Por ejemplo, si a mí me preguntan cuál es el límite de esta función cuando x tiende a menos 1, nosotros sabemos que en el eje x aquí está el menos 1, pero nos están preguntando cuando nos acercamos por el lado derecho. Entonces, al lado derecho del menos 1 yo puedo ver el 0. En este punto puedo imaginar una recta vertical. Y entonces en este valor de 0 nos damos cuenta que toca esta recta vertical en el número 14. Nos vamos a fijar en esta recta horizontal que está tocando al eje Y en el número 14. Pero este cruce vamos nosotros a poder moverlo. Imagínense que nosotros vamos moviéndolo de esta forma. Si se dan cuenta, aquí nos vamos moviendo del 0 hacia el menos 1. Vamos calculando el límite cuando x tiende a menos 1 por el lado derecho y dense cuenta como aquí este cruce va cambiando de altura. Aquí va en un poquito más de 13. Podemos seguir moviéndolo. Si nos vamos moviéndolo, vamos siguiendo la gráfica, pero nos vamos acercando al menos 1 por la derecha, nos vamos dando cuenta a qué número tiende. No necesitamos llegar hasta el menos 1 para darnos cuenta que este resultado tiende a 11. Aun cuando justo en menos 1, si nos damos cuenta, los círculos están vacíos, indica que no hay resultado justo en menos 1. Aún así, la respuesta es 11 en este límite. Si nos preguntaran, por ejemplo, ahora, el límite cuando x tiende a menos 1, queremos el mismo menos 1, pero ahora por la izquierda. Entonces yo puedo imaginar un número a la izquierda del menos 1, podría pensar en el menos 2. Este número y nos fijamos en qué punto toca a la gráfica.
toca justo aquí. Entonces vamos a buscar en qué punto o a qué altura estamos del eje Y. Estamos a una altura de 6, pero esta recta vertical la vamos a ir moviendo, acercándonos al -1 por la izquierda. Entonces yo puedo ir moviendo esta recta vertical y darnos cuenta cómo nos vamos acercando al -1. Lo importante de esto es darnos cuenta a qué altura estamos llegando, aun cuando no lleguemos a tocar al -1. Nos fijamos en qué altura estamos y nos fijamos que se va acercando al 4. Entonces nosotros ya tendríamos la respuesta del siguiente límite. El límite de la función cuando x tiende a -1 sería 4. A -1 por la izquierda, así como nos hemos ido acercando y tiende a 4. Ahora, ¿qué pasa si me piden calcula el límite de la función cuando x tiende a -1, pero no me dicen por dónde? Nada más me dicen que calcule el límite cuando x tiende a -1. Tenemos que analizar, por la derecha fue 11, por la izquierda fue 4. En estos casos, si se dan cuenta, estos dos límites no coinciden. En estos casos nosotros vamos a decir que el límite no existe. Si en esta misma gráfica me preguntan el límite cuando x tiende a 3, este 3 es positivo, aquí lo tenemos, pero me lo preguntan por el lado izquierdo. Nosotros podemos imaginarnos un valor al lado izquierdo del 3, por aquí sería, y fijarnos en qué punto toca la gráfica. En esto nos fijamos a qué altura toca a la gráfica. La toca en la altura del eje Y igual a 8. Pero este valor nos podemos ir acercando al número 3 por el lado izquierdo y fijándonos a qué altura estamos. Si se fijan, en este caso se conserva siempre la misma altura. Entonces ya tenemos el resultado del límite. El resultado fue 8. Si ahora me preguntan el límite cuando x tiende a 3, a este mismo 3, pero ahora por el lado derecho, podemos imaginarnos nuevamente un número del lado derecho y fijarnos en este número, cómo nos podemos acercar al número 3 por el lado derecho y darnos cuenta de la altura que tiene. En este caso, si se fijan nuevamente, la altura se conserva. Entonces nuestro límite nuevamente es 8. Entonces, finalmente, si a nosotros nos preguntan el límite cuando x tiende a 3, pero no me lo preguntan por algún lado en específico, nos tenemos que fijar en los dos lados, nos damos cuenta que estos dos sí coinciden, entonces el límite de la función en el valor de 3 sería 8. Y hemos terminado nuestro ejercicio.